Asterisco parte 1, el encuentro. Era una mañana fría de invierno cuando Luna, la perra callejera, apareció por primera vez ante los ojos de Carlos. El sol apenas lograba atravesar las nubes grises y las calles de la ciudad estaban cubiertas de una capa delgada de nieve, lo que hacía que todo pareciera aún más sombrío y desolado. Carlos, un policía de barrio con años de servicio, caminaba por la avenida principal, como todos los días, cuando vio a Luna por primera vez. La perra no era nada especial, al menos no a simple vista. De hecho, parecía solo otra callejera más, buscando comida entre los bultos de basura y los rincones oscuros de la ciudad. Sin embargo, algo en su mirada detuvo a Carlos. Luna no era como las otras. Sus ojos, grandes y tristes, reflejaban algo más que hambre o miedo, había desesperación, pero también algo más, algo que Carlos no lograba identificar en un principio. La perra se acercó con cautela, moviéndose lentamente como si temiera que un movimiento brusco la hiciera desaparecer. Carlos la observó un momento, sus pensamientos nublados por la fatiga. Estaba acostumbrado a ver perros abandonados, y en su trabajo, muchas veces había tenido que lidiar con situaciones de maltrato animal. Pero algo en esa perra, en su forma de caminar, en su silencio, le hacía pensar que esta no era una historia común. Luna se acercó más, mirándolo a los ojos. En un instante, algo cambió entre ellos. Ella, como si de alguna manera supiera que él podría ayudarla, levantó la cabeza y dio un paso hacia él, como implorando sin decir una sola palabra. Carlos, confundido y conmovido, se agachó ligeramente, sus manos en la funda de su cinturón mientras observaba con más detalle a la perra. Estaba sucia, su pelaje era grueso y enmarañado, pero lo más sorprendente era su cuerpo, visiblemente delgado, casi esquelético. Luna se detuvo frente a él y le miró fijamente, como si estuviera esperando algo, un gesto, un movimiento. En ese momento, Carlos sintió una extraña conexión con ella, algo más allá de lo físico. Era como si ella estuviera tratando de decirle algo sin palabras. «¿Qué haces aquí, pequeña?», murmuró Carlos, casi sin darse cuenta. El sonido de su voz parecía tranquilizarla, porque Luna dio otro paso hacia él. No era normal que una perra callejera se acercara tan confiada a un extraño, especialmente a un policía, con la historia de abuso y miedo que muchos animales de la calle tenían de las autoridades. Carlos estaba a punto de levantarse cuando notó algo aún más extraño. Luna, sin previo aviso, comenzó a caminar en dirección a un callejón cercano, mirando atrás para asegurarse de que él la siguiera. Algo en su comportamiento le hizo sentir que debía seguirla. Sin pensarlo mucho, Carlos comenzó a caminar detrás de ella. La perra avanzó con determinación, como si tuviera un destino fijo, y Carlos, impulsado por una mezcla de curiosidad y compasión, decidió seguirla. Algo dentro de él le decía que este encuentro no era casualidad. Al llegar al callejón, Luna se detuvo frente a una pequeña entrada, donde un grupo de otros perros callejeros se agrupaba, luchando por un trozo de pan en el suelo. Carlos observó por un momento el caos que se desataba entre los perros y luego su mirada se centró nuevamente en Luna, que lo observaba con los ojos muy abiertos. La perra giró sobre sí misma y se acercó a un rincón del callejón, donde se acomodó en un pequeño espacio cubierto por un cartón. Estaba claro que allí había buscado refugio durante mucho tiempo. Carlos se quedó de pie en la entrada del callejón, dudando por un momento si debía intervenir o no. Su deber como policía lo instaba a alejarlas de esa zona, de esa miseria. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Se acercó lentamente, buscando la manera de ganarse la confianza de Luna. Se agachó a su altura, sin hacer movimientos bruscos, y la observó en silencio. Fue entonces cuando notó algo más, la perra estaba claramente agotada, pero también había algo en su mirada que le decía que había más de lo que veía a simple vista. Luna no solo parecía buscar refugio, sino que algo le estaba ocurriendo. Carlos miró sus costillas, que se marcaban bajo la piel, y su mente comenzó a hacer suposiciones. ¿Estaría enferma? ¿O tal vez herida? Mientras él la observaba, Luna levantó una pata, como si estuviera pidiendo algo, como si esperara ayuda. La escena lo conmovió profundamente. Sin pensarlo, Carlos sacó su teléfono móvil y llamó a su compañero más cercano en la estación para pedir ayuda.
Necesitaba que alguien viniera a recogerla, que la llevaran a un refugio. Pero sabía que el sistema de albergues para animales estaba colapsado, lleno de perros y gatos que nadie quería, perros que simplemente sobrevivían hasta que la calle o la indiferencia los derrotaran. Mientras esperaba la respuesta, Luna, con su mirada fija en él, comenzó a moverse torpemente. Carlos se levantó de golpe y dio un paso hacia ella, sin saber exactamente qué hacer, pero sintiendo que, de alguna manera, esa perra necesitaba algo más que un refugio temporal. Necesitaba ayuda real, algo que los albergues no podían ofrecerle. Fue entonces cuando, de repente, Luna se desplomó en el suelo, su cuerpo débil cayendo con un suspiro profundo. Carlos se acercó rápidamente, agachándose a su lado. No, no ahora, pensó. Algo dentro de él sabía que si no actuaba rápido, podría perderla. Sin pensarlo dos veces, levantó la perra con cuidado en sus brazos y la llevó a su patrullero. Su corazón latía rápido mientras la mirada de Luna lo penetraba, llena de gratitud y miedo. ¿Qué le había ocurrido a esa perra? ¿Por qué había venido hasta él? El vehículo arrancó rápidamente, y en medio de la quietud del automóvil, Carlos sintió una extraña mezcla de impotencia y determinación. Sabía que no podía salvarla solo, pero no iba a dejar que Luna muriera en la calle sin más. Te voy a ayudar, le prometió, aunque no sabía si sería suficiente. Mientras el coche avanzaba por la ciudad, con la nieve cubriendo las calles, Carlos miraba a Luna, que, a pesar de su debilidad, había logrado levantarse ligeramente en sus brazos, mirando la ciudad con esos ojos llenos de historias no contadas. Lo único que Carlos podía hacer era esperar. Esperar que ella pudiera sobrevivir. Y, mientras tanto, esperar que él también encontrara la respuesta a la pregunta que lo perseguiría durante mucho tiempo: ¿por qué Luna había elegido él? Parte 2, el viaje difícil. Carlos había dejado a Luna en el refugio provisional de animales que pudo encontrar en la ciudad. Al principio, el lugar parecía ser una solución temporal, algo más que podría ofrecerle un techo y comida, pero no mucho más. En cuanto llegaron, uno de los voluntarios del refugio lo miró con una mezcla de indiferencia y desconfianza. Era una de esas personas que parecía tener demasiados perros a su cargo y demasiados problemas personales como para preocuparse demasiado por uno más. Luna fue colocada en una jaula de metal, un pequeño espacio donde no parecía sentirse más cómoda que en la calle. Carlos la observaba con el corazón pesado, viendo cómo se acurrucaba en un rincón, apartada de los otros perros, sin mostrar ni un vestigio de la energía y vitalidad que había tenido cuando salió a la calle en busca de ayuda. La perra parecía sumida en un profundo cansancio, como si su cuerpo finalmente hubiera decidido rendirse. Durante las primeras horas en el refugio, Luna no mostró interés en la comida. A pesar de la gran hambre que había sufrido durante su vida en las calles, ahora parecía estar más allá de cualquier deseo. Carlos sabía que la situación era grave, pero no podía dejar de sentirse impotente. ¿Qué podía hacer por ella? ¿Cómo podía salvarla cuando el sistema parecía no tener espacio ni recursos suficientes para ayudarla de verdad? Esa noche, después de haber dejado a Luna en el refugio, Carlos no pudo dormir. Los recuerdos de la mirada de la perra, su forma de mirarlo con ese brillo de esperanza en los ojos, lo perseguían. Sentía que había algo más detrás de esa mirada, algo que lo llamaba a hacer más de lo que estaba haciendo. A pesar de que el refugio era un lugar lleno de animales necesitados, la conexión con Luna era diferente. Era como si algo más lo uniera a ella, algo invisible pero muy real. A la mañana siguiente, Carlos decidió regresar al refugio para ver cómo estaba la perra. Cuando entró, vio que los voluntarios se movían apresurados, como si el lugar estuviera más desbordado que nunca. Los animales lloraban, se peleaban por la comida, y el aire estaba impregnado con el olor a desespero y soledad. Luna estaba en su jaula, acostada en el suelo, apenas levantando la cabeza al escuchar la puerta abrirse. Cuando Carlos se acercó, la perra levantó sus ojos y, por un momento, sus miradas se encontraron. Había algo profundamente triste y agotado en su expresión, pero también algo en su mirada que parecía decirle: ayúdame. Un voluntario se acercó a Carlos, interrumpiendo su momento de conexión con Luna. La perra está muy débil, dijo con una voz cargada de cansancio. Parece que ha estado mal alimentada por mucho tiempo. Es probable que necesite atención médica urgente.
Sin embargo, tenemos pocos recursos aquí. Si no conseguimos un veterinario pronto, no sé si pueda aguantar. Carlos asintió, sintiendo una ola de preocupación en su pecho. No podía dejar que Luna se desmoronara tan fácilmente. La perra ya había sobrevivido a tanto: el frío de las calles, la falta de comida, la indiferencia de las personas. No iba a permitir que terminara de esa manera. Decidió, sin pensarlo mucho, llevarla a un hospital veterinario fuera del refugio. Aunque sabía que eso representaba una gran dificultad, no podía quedarse de brazos cruzados mientras ella sufría. Cuando pidió a los voluntarios que prepararan a Luna para el viaje, la perra, aunque débil, pareció entender lo que ocurría. Movió la cola con una energía que, para Carlos, fue un pequeño destello de esperanza. No todo estaba perdido. El camino hacia el hospital veterinario fue largo. Carlos manejó con rapidez, pero también con cuidado, ya que sabía que cada minuto contaba. Luna estaba recostada en el asiento trasero de su patrullero, con la cabeza apoyada en su regazo, respirando débilmente. Carlos no pudo evitar mirar hacia atrás varias veces, asegurándose de que la perra seguía ahí, luchando por mantenerse viva. Cuando finalmente llegaron al hospital, un veterinario experimentado los recibió. Lo primero que hizo fue tomarle muestras a Luna y hacerle una serie de exámenes. Después de un rato, el veterinario se acercó a Carlos con una expresión grave. La perra está desnutrida, pero eso no es lo peor, dijo. Parece que ha sufrido un trauma físico severo. No puedo decir con certeza, pero podría haber sido víctima de abuso. Está aterrada. Lo que más me preocupa es que está muy débil. Podría ser que su cuerpo ya no tenga fuerzas para recuperarse. Carlos sintió una punzada de dolor en el pecho al escuchar las palabras del veterinario. Sabía que Luna había tenido una vida difícil, pero la idea de que alguien le hubiera hecho daño de esa manera lo llenaba de ira. Sin embargo, no tenía tiempo para eso. Lo único que importaba en ese momento era la salud de Luna. El veterinario comenzó a administrarle líquidos intravenosos, mientras Carlos se quedaba a su lado, observando con atención. Durante varias horas, no se movió de su lado. Luna parecía descansar por momentos, pero su respiración seguía siendo irregular, y sus ojos permanecían vidriosos, como si estuviera luchando por mantener la conciencia. Mientras tanto, Carlos comenzó a pensar en su propia vida. ¿Por qué le importaba tanto una perra callejera? ¿Qué lo había llevado a estar allí, con ella, en ese momento? Su vida había estado marcada por años de servicio en la policía, donde había aprendido a lidiar con lo peor de la humanidad. Pero algo en Luna, algo en su fragilidad, había despertado en él una emoción que hacía mucho tiempo no sentía: la necesidad de proteger algo, alguien, sin importar lo difícil que fuera. La noche se fue haciendo más oscura, y el tiempo seguía pasando. Carlos sabía que Luna no podía esperar mucho más. Estaba cansado, agotado, pero algo dentro de él le decía que no podía rendirse. La perra no lo había hecho. Ella había sobrevivido a todo, hasta ese momento. Justo cuando la esperanza de Carlos comenzaba a desvanecerse, Luna abrió los ojos lentamente y miró hacia él. La mirada de la perra estaba llena de gratitud, pero también de algo que Carlos no sabía cómo describir. Era como si, en ese momento, ella hubiera reconocido que él era su último recurso, su última oportunidad. Luna dio un pequeño y débil ladrido, como si le dijera que no quería rendirse, que aún tenía algo por lo que luchar. Carlos sonrió con tristeza y acarició suavemente su cabeza. «Vamos a hacerlo, Luna», susurró. «Vamos a hacerlo». La perra cerró los ojos, como si se sintiera un poco más segura. Carlos sabía que el camino sería largo, y que no podía garantizarle nada. Pero esa noche, algo dentro de él cambió. Ya no se trataba solo de salvar a una perra. Se trataba de algo más grande, de una conexión inesperada que lo había transformado para siempre. El viaje de Luna apenas comenzaba, y el de Carlos, también. Parte 3, el impasse moral. La mañana siguiente a la intervención veterinaria, Carlos se encontraba sentado en una silla en la sala de espera del hospital, observando a través de la ventana cómo la lluvia caía suavemente sobre las calles de la ciudad. El sonido del agua golpeando los cristales lo mantenía absorto,
pero su mente no dejaba de pensar en Luna. La perra había estado tan cerca de sucumbir, pero ahora, por alguna razón inexplicable, algo dentro de ella parecía estar despertando. La esperanza era débil, como una llama titilante en medio de la oscuridad, pero Carlos se aferraba a ella, como si esa chispa pudiera significar algo más. El veterinario había dicho que Luna estaba fuera de peligro inmediato, pero las palabras de esa mañana seguían resonando en su mente: está desnutrida, traumatizada, y aún no sabemos el alcance de sus heridas emocionales. Carlos sabía que, aunque la perra había sobrevivido a lo más crudo de la vida en las calles, su batalla no había terminado. De alguna manera, él mismo sentía que su propia lucha apenas comenzaba. Cuando el doctor salió de la sala de examen, se acercó a Carlos con una expresión grave. «Carlos», comenzó. «La perra está estable por ahora, pero hay algo que tenemos que discutir. No solo es un tema de salud física, también es un tema moral». Carlos frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz tensándose de inmediato. «Lo que quiero decir es que, aunque Luna está en buen camino, el refugio está colapsando. Los recursos aquí son limitados, y su permanencia aquí no es segura. Cada día, más animales llegan, más casos de maltrato, más abandono. Si realmente quieres ayudarla, necesitarás tomar decisiones difíciles». Carlos sintió un nudo en el estómago. Sabía que los refugios de animales en la ciudad estaban desbordados, pero escuchar esas palabras de un profesional lo hizo aún más real. No era solo un tema de tener un lugar para que Luna descansara, sino de qué hacer con ella en el futuro. ¿Qué futuro tenía una perra como ella? ¿Un futuro donde las opciones eran tan limitadas? «¿Y entonces, qué hago?», preguntó Carlos, la voz apenas un susurro. «¿Qué puedo hacer?». El veterinario suspiró. «Lo más ético sería encontrarle una casa adoptiva, pero con su historial, eso no va a ser fácil. A pesar de todo lo que ha pasado, Luna sigue siendo un animal con un potencial de agresión, una defensa brutal, sobre todo porque ha vivido en la calle. Tendrás que tomar una decisión pronto, porque su permanencia en el refugio no va a durar mucho». Carlos se quedó en silencio, asimilando las palabras del veterinario. «¿Y si no hay adopción?», preguntó, casi sin querer saber la respuesta. «Entonces», dijo el veterinario con un tono sombrío, «la única opción sería la eutanasia». Esas palabras golpearon a Carlos como un martillo. La eutanasia. La idea de que un ser tan vulnerable, que había luchado por sobrevivir a tantas adversidades, pudiera ser sacrificada de esa manera, lo horrorizaba. La moralidad de la decisión, el peso de la responsabilidad, lo abrumaban. Durante todo el día, Carlos pensó en las palabras del veterinario. Salió a caminar por la ciudad, buscando despejar su mente, pero la imagen de Luna, con su mirada llena de incertidumbre y miedo, no dejaba de perseguirlo. ¿Cómo podía decidir sobre la vida de un ser tan indefenso? ¿Qué derecho tenía él, un simple policía, para determinar si la vida de Luna debía continuar o no? El dilema moral lo estaba consumiendo. Por un lado, sabía que lo correcto era encontrarle un hogar, ofrecerle una oportunidad para tener una vida mejor. Pero, ¿cómo encontrar ese hogar cuando no había ninguno que estuviera dispuesto a aceptar a una perra con tantas cicatrices, tanto miedo? Y por otro lado, la opción de la eutanasia, aunque dolorosa, ofrecía una salida rápida y sin sufrimiento para Luna, una muerte que podía ser indolora, casi humanitaria. Sin embargo, ¿cómo podría vivir con esa decisión? A la tarde, Carlos regresó al hospital veterinario para ver a Luna. El personal le había informado que la perra estaba descansando, pero Carlos no estaba seguro de si eso era suficiente. La tristeza lo invadió cuando vio a Luna, tendida en una cama de hospital, con los ojos medio cerrados, como si estuviera agotada. De alguna manera, se dio cuenta de que, en todo este proceso, no solo Luna había sufrido, él también lo había hecho. Se acercó lentamente a la jaula donde estaba Luna y, cuando ella levantó la cabeza, sus ojos se encontraron. No podía dejar de pensar en lo que había dicho el veterinario. Cada día que pasaba sin una solución, sin un hogar para Luna, era una condena de incertidumbre, un peso que lo oprimía más y más. «Te prometí que te ayudaría», murmuró Carlos, sintiendo el dolor en su pecho. «No sé qué hacer, Luna».
No sé si puedo hacer más. En ese momento, Luna movió la cola, débilmente, pero fue un movimiento significativo. No era un perro que confiara fácilmente en los humanos, pero en los ojos de Carlos había algo. Algo que le decía que no podía rendirse, que aún había una oportunidad. Esa noche, después de dejar a Luna en el hospital, Carlos condujo hasta su apartamento, pero el peso de la decisión lo seguía persiguiendo. Cada vez que intentaba dormir, pensaba en la mirada de la perra, en el vínculo que de alguna manera había comenzado a formarse entre ellos. Lo que él veía en Luna no era solo un animal indefenso, veía una historia de resistencia, una historia de alguien que había luchado hasta el último aliento por encontrar algo, incluso si eso significaba confiar en un extraño. Al día siguiente, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Fue a la comisaría y habló con un compañero cercano. Le explicó la situación de Luna y le preguntó si conocía a alguien que pudiera ofrecerle un hogar. Le contó la historia de cómo había encontrado a la perra, de cómo, al mirarla, se había dado cuenta de que no podía dejarla ir. La conversación fue larga, pero al final, su compañero le sugirió que contactara a varias organizaciones de rescate de animales. A veces las cosas no son fáciles, pero no hay que rendirse tan rápido, le dijo. Carlos escuchó sus palabras, pero una parte de él sabía que no podía simplemente esperar. Luna necesitaba algo más inmediato. Quizá estaba tomando una decisión precipitada, pero, en ese momento, se dio cuenta de que lo que más necesitaba Luna no era un hogar perfecto o una solución rápida. Lo que necesitaba era alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario, sin importar las consecuencias. Con esa determinación, Carlos decidió que lucharía por Luna. A pesar de los obstáculos, de la falta de recursos, de la presión de tomar una decisión moralmente correcta, se comprometió a no dejarla ir sin antes hacer todo lo que estuviera en su poder. No sabía qué pasaría después, pero estaba decidido a intentarlo. En ese instante, Carlos supo que, en su vida, algo había cambiado para siempre. La perra que había encontrado en las calles no solo lo había marcado a él, sino que lo había llevado a cuestionar todo lo que había creído sobre el deber, la moral y lo que significa realmente ayudar a otro ser. Parte 4. Vínculos inesperados. La madrugada de aquel día, la ciudad despertaba lentamente, cubierta por una niebla densa que envolvía las calles, y Carlos se encontraba en su patrullero, conduciendo sin rumbo fijo. Había pasado una semana desde que tomó la decisión de no abandonar a Luna. Durante ese tiempo, sus pensamientos se habían enredado en las complejidades de su situación. Luna, la perra que había encontrado abandonada, ahora se había convertido en un punto de inflexión en su vida, un misterio que lo desbordaba. Cada día que pasaba junto a ella, un lazo invisible, pero profundo, comenzaba a formarse entre ambos. A pesar de la fatiga, la ansiedad y la presión que sentía por las constantes decisiones difíciles que tenía que tomar, Carlos no podía dejar de pensar en la mirada de Luna, esa mirada cargada de incertidumbre y esperanza. La perra ya no se encontraba tan débil como antes, aunque sus ojos seguían reflejando una tristeza profunda, como si su alma estuviera atrapada en una batalla interna que la dejaba exhausta. Sin embargo, en esos ojos también había algo más, algo que Carlos había llegado a reconocer, la confianza. Luna ya no temía tanto a su presencia, y eso lo llenaba de una mezcla de alegría y temor. A lo largo de esa semana, Carlos había hecho todo lo posible por hacerle sentir a Luna que estaba a salvo, que podía confiar en él. Había tomado la decisión de llevarla a una clínica veterinaria especializada, donde se habían enfocado en tratar las secuelas físicas de su vida en la calle, pero no podía evitar preguntarse si eso era suficiente. ¿Qué pasaría cuando las heridas visibles de Luna sanaran? ¿Cómo podría ayudarla a sanar por dentro, cuando su alma parecía estar marcada por el abuso y el abandono? Carlos sabía que había mucho más por hacer, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. Su trabajo, las presiones de su vida diaria, y sus propias inseguridades lo hacían dudar. Aún así, se sentía en deuda con Luna, una deuda que no sabía cómo pagar. Esa mañana, mientras se encontraba frente al refugio donde Luna había sido llevada después de la cirugía, Carlos observaba el edificio con incertidumbre. No era el mejor lugar, ni el más adecuado, pero era lo único que tenía en ese momento. Luna había mejorado físicamente, pero aún necesitaba mucho más. Carlos se acercó a la jaula donde ella estaba,
y cuando la vio, algo en su pecho se aceleró. La perra lo observó de inmediato, y sus ojos brillaron con una luz tenue, como si la viera con una mezcla de reconocimiento y necesidad. Durante días, Carlos había intentado mantener la calma, mantener la distancia profesional, pero no podía. Había algo en Luna, algo en su forma de mirarlo, que lo desbordaba. La había visto evolucionar, no solo como un animal que comenzaba a sanar físicamente, sino como un ser lleno de emociones y pensamientos propios. Lo que más lo sorprendía era cómo, poco a poco, Luna comenzaba a confiar en él de maneras que no podía prever. Antes, cuando la había encontrado en las calles, Luna era una sombra de sí misma, desconfiada, temerosa. Ahora, aunque aún había sombras en su mirada, había algo diferente, algo que no era solo sobre la sobrevivencia. Luna estaba aprendiendo a confiar en los humanos de nuevo, y Carlos estaba siendo testigo de ese proceso. La relación entre ellos se había vuelto más compleja. Ya no se trataba solo de cuidar a un perro, sino de ayudarla a encontrar un sentido de pertenencia, de devolverle la capacidad de sentirse segura en el mundo, algo que le habían arrebatado. Carlos comenzó a comprender que el vínculo que había surgido entre él y Luna no era solo el de un rescatista y su rescatado, sino algo mucho más profundo. Había una reciprocidad en su relación que no podía ser ignorada. Aunque Luna no podía hablar, sus acciones, su lenguaje corporal, le decían todo lo que necesitaba saber. Un día, mientras paseaba con Luna por un parque cercano al refugio, algo en el comportamiento de la perra lo hizo detenerse. Luna, que siempre había estado tensa en su presencia, caminaba ahora a su lado con más confianza. Ella comenzó a olfatear las flores, a explorar su entorno, y aunque siempre mantenía un ojo en Carlos, se veía más relajada. En ese momento, Carlos se detuvo y observó el paisaje, el cielo gris, las hojas caídas, el viento frío, y Luna caminando por su lado. Era un momento fugaz, pero suficiente para que una revelación se hiciera presente en su mente. Luna ya no era solo una perra que él había rescatado. Ella era su compañera. Aunque no lo dijeran en palabras, lo sabían ambos. El día siguiente a esa caminata, Carlos tomó una decisión. Dejó de ver a Luna como un proyecto, una misión que debía completar. La vio como una parte de su vida, como un ser con sus propias historias, sus propios miedos, sus propios deseos. Decidió llevarla consigo en su patrullero, a veces, en sus recorridos por la ciudad. Ya no era solo su perro en el refugio, era su compañera, y así la trataría. Cuando llegó a la comisaría ese día, el personal lo miró con sorpresa al verlo entrar acompañado de Luna. Era una escena inusual, y Carlos lo sabía. Los perros no formaban parte habitual de su vida laboral, y aún menos un perro callejero que había llegado a su vida de manera tan inesperada. Algunos compañeros comentaron, bromearon al respecto, pero él no les prestó mucha atención. Sabía que Luna no era solo un perro. Era su amiga, su socia. Ella lo había seguido sin dudarlo, y ahora, Carlos lo hacía también. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía sentido, que había algo genuino en su existencia, algo que iba más allá de los procedimientos, los códigos y las normas de su trabajo. Poco después, una llamada de emergencia lo sacó de su tranquilidad. Un pequeño incendio había comenzado en una fábrica abandonada, y Carlos, junto con su equipo, debía intervenir. Luna, como si entendiera la gravedad de la situación, se mantuvo cerca de él en todo momento. En medio del caos, mientras Carlos aseguraba que todos estuvieran a salvo, Luna, curiosamente, se acercó a un grupo de personas atrapadas entre los escombros. Sin dudarlo, y sin que Carlos pudiera frenarla, la perra comenzó a ladrar de manera urgente, señalando un camino hacia una pequeña abertura que los humanos no habían visto. Gracias a Luna, los bomberos pudieron rescatar a las personas que estaban atrapadas. Fue un momento de intenso alivio, pero también un recordatorio de lo profundo que era el vínculo que Carlos había comenzado a formar con ella. Luna no solo había sido un ser que había llegado a su vida para pedir ayuda. Ahora, ella era un salvavidas, un compañero que tenía una conexión más profunda con él que la de cualquier ser humano. Esa noche, mientras regresaba a casa, Carlos observó a Luna acostada en su cama, mirando hacia el techo, cansada pero feliz. Se dio cuenta de que su vida había cambiado de formas que no podía predecir.
La relación que había formado con Luna había superado todo lo que él imaginaba. No se trataba solo de salvarla, de darle un futuro mejor. Se trataba de cómo, juntos, habían logrado sanar sus propias heridas, y ahora, enfrentaban el mundo con una fuerza renovada. Carlos sonrió para sí mismo, mirando a Luna. Nunca imaginé que terminaría así, pero, no me arrepiento, murmuró suavemente. Luna levantó la cabeza, le dedicó una mirada silenciosa, y luego cerró los ojos con tranquilidad. Era suficiente. Parte 5, la decisión final. El sol comenzaba a esconderse tras los altos edificios de la ciudad, tiñendo el cielo con tonos naranjas y violetas. La brisa que recorría las calles ya no era tan fría como antes, aunque aún conservaba la humedad de la tarde. Carlos caminaba a paso firme por la acera, Luna caminando a su lado, su figura siempre alerta, como si estuviera en constante vigilancia, pero relajada. Ya no se veía esa perra asustada que había encontrado en la calle. Ahora, Luna caminaba con una confianza que se había ido construyendo poco a poco. Pero algo en el aire esa tarde parecía diferente. Había una sensación de cambio, de algo que se estaba acercando, algo que Carlos aún no podía identificar con claridad. Durante los últimos días, la vida de Carlos había tomado un giro inesperado. La relación con Luna había dejado de ser solo una cuestión de rescate y cuidado. Luna ya no era una simple rescatada, era su compañera, y Carlos lo sabía. Había hecho todo lo posible por ofrecerle un hogar, por brindarle la oportunidad de una vida mejor. A su manera, había comenzado a salvarse a sí misma. A encontrar consuelo en el cariño de su protector. Pero ahora, en su interior, Carlos sentía una presión creciente. Aunque todo parecía ir bien, sentía que una prueba final estaba por llegar, y no sabía si él y Luna estarían preparados para enfrentarlo. Esa mañana, al llegar a su departamento, Carlos había recibido una llamada inesperada. Un abogado le había informado que el dueño de Luna, el hombre que la había abandonado, había sido encontrado. Aquel hombre había sido identificado gracias a un rastreo que se había realizado tras la denuncia que Carlos había interpuesto. Ahora, el propietario reclamaba a la perra, exigiendo que fuera entregada de inmediato. Al principio, Carlos se mostró incrédulo. ¿Cómo podía este hombre, que había dejado a Luna sufrir en las calles, ahora aparecer de la nada y reclamarla? El teléfono en su mano parecía pesar más que nunca. La llamada se había dejado en espera mientras Carlos meditaba. Sabía que la ley estaba de su lado, pero también comprendía que Luna había comenzado a formar parte de su vida de una manera que nunca había anticipado. ¿Podía entregarla a ese hombre? ¿Podría dejar que Luna regresara a un pasado lleno de dolor y sufrimiento? Por otro lado, entendía que si la ley decía que debía devolvérsela, no podía ir en contra de ella. ¿Qué derecho tenía él, un policía, para decidir por encima de la ley? La situación se volvía cada vez más compleja, y el dilema lo carcomía por dentro. A lo largo de los días siguientes, Carlos se debatió entre lo que la ley dictaba y lo que él sentía que era lo mejor para Luna. Cada vez que la veía, cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella, la conexión entre ambos se hacía más fuerte. Luna había sido maltratada y abandonada, y Carlos había sido testigo de su transformación, de su capacidad para confiar de nuevo, de su voluntad de sanar. ¿Podría darle todo eso a un hombre que, al parecer, nunca había sido capaz de ofrecerle lo mismo? Una tarde, mientras paseaban por el parque, Luna se detuvo de golpe, como si percibiera algo en el aire. Su cuerpo se tensó, y sus ojos, antes llenos de confianza, se oscurecieron por un momento, llenos de una tensión que Carlos no entendía. La perra dio varios pasos hacia atrás, mirando por encima de su hombro. Carlos se detuvo también, siguiéndola con la mirada, preguntándose si su comportamiento era un simple reflejo de miedo o si algo más estaba sucediendo. Luna continuó caminando con cautela, como si no quisiera alejarse demasiado de él. Cada vez que se detenía, su mirada se dirigía al horizonte, a un punto que Carlos no alcanzaba a ver. Fue entonces cuando Carlos vio una figura en la distancia. Un hombre caminaba hacia ellos, su rostro parcialmente cubierto por una gorra, pero la postura erguida y la mirada confiada lo delataban. Era el dueño de Luna, sin duda. A medida que se acercaba, Luna comenzó a gruñir con suavidad, un gruñido bajo,
casi imperceptible, pero lleno de intención. Carlos no lo pensó dos veces y se interpuso entre el hombre y la perra. El desconocido detuvo su marcha y, al notar la presencia de Carlos, sonrió con arrogancia. ¿Así que eres tú el que la ha rescatado?, preguntó el hombre con tono desafiante. Carlos lo miró fijamente, reconociendo que ese hombre no tenía ni la mínima idea de lo que había implicado realmente rescatar a Luna, de lo que ella había pasado. ¿Cómo podía él, con su indiferencia y su actitud arrogante, reclamarla? No creo que tengas derecho a reclamarla, respondió Carlos, con calma, pero con una firmeza que no dejó lugar a dudas. El hombre arqueó una ceja, sorprendiendo a Carlos con la facilidad con la que manejaba la situación. Pero Luna, aún alerta, no quitaba los ojos de él, y esa mirada llena de dolor y desconfianza era todo lo que Carlos necesitaba para saber que no podía entregarla. ¿Y qué harás, entonces? ¿La vas a esconder, hacerla tuya sin más? El hombre lanzó la pregunta con sarcasmo, mientras daba un paso hacia adelante. Carlos, sin embargo, no se movió. Sabía que esta era una batalla más importante que cualquier enfrentamiento físico que pudiera surgir. No tengo intención de esconderla, pero no voy a dejar que regrese a un lugar que no le pertenece. Luna no es solo un animal que puedas usar como propiedad. Ella ha sufrido lo suficiente, dijo, con la voz firme y decidida. El hombre lo observó por un momento, sus ojos llenos de desdén, y luego, como si la conversación no valiera la pena, dio media vuelta y comenzó a alejarse. Carlos lo siguió con la mirada, y por un breve momento, algo dentro de él lo hizo sentir que había hecho lo correcto. No importaba lo que dijera la ley o lo que el hombre creyera tener derecho a reclamar. Lo único que importaba era que Luna estaba a salvo, y que nadie, jamás, volvería a hacerle daño. En los días que siguieron, Carlos consultó con abogados y expertos en leyes animales. Sabía que el dueño de Luna podría seguir insistiendo, pero también sabía que el bienestar de la perra era lo primero. Los expertos coincidían en que Luna ya no estaba bajo la propiedad de aquel hombre, sino que había encontrado un nuevo hogar. La ley le daba la razón a Carlos, pero lo que realmente importaba era que Luna ya había tomado una decisión, y él también. Esa noche, cuando regresó a su apartamento, Carlos miró a Luna, acostada en su cama, con los ojos cerrados. La perra había dejado de mirar hacia atrás, hacia un pasado lleno de dolor, y se había entregado al presente. Y en ese presente, Carlos sabía que había hecho lo correcto. La decisión de quedarse con ella, de ofrecerle una vida diferente, había sido la más difícil, pero también la más gratificante. Se sentó junto a ella, acariciando su pelaje, y susurró: «Te lo prometí, Luna. No te voy a dejar. Nunca más». Y en ese momento, cuando ella levantó la cabeza y lo miró con esos ojos llenos de confianza, Carlos supo que no había vuelta atrás. Había elegido su camino, y con Luna a su lado, no había nada que temer. Parte 6, la dura realidad. Los días siguientes a la confrontación con el hombre que había reclamado a Luna pasaron con una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Carlos ya no temía por la perra, al menos no de la misma manera que antes. Sabía que Luna estaba a salvo, que no regresaría a ese pasado oscuro de abandono y sufrimiento. Sin embargo, una nueva sombra se cernía sobre él, el futuro. No solo el futuro de Luna, sino el suyo propio. Cada vez que observaba a la perra, esa mirada intensa de gratitud, a veces vacilante, lo hacía preguntarse qué le deparaba el destino a ambos. ¿Podría ser suficiente lo que le estaba dando? ¿Era lo que Luna necesitaba realmente? En los primeros días después de que la amenaza del antiguo dueño se desvaneciera, Carlos se dedicó a brindarle a Luna un hogar más estable, aunque la palabra hogar nunca se le había pasado por la cabeza de manera tan profunda antes. En su vida, el concepto de hogar había estado siempre vinculado a lo que él conocía: el trabajo, la comisaría, el uniforme, las calles que patrullaba. Nunca se había detenido a pensar en lo que significaba tener un lugar al que realmente pertenecieras, un lugar que te aceptara sin reservas. Luna, al igual que él, no conocía ese concepto. Había vivido en las calles durante tanto tiempo que, aunque ahora estuviera bajo su techo, había algo en sus ojos que le recordaba que, en su corazón, aún era una fugitiva, una alma perdida en busca de algo que no sabía cómo encontrar.
Una tarde, mientras descansaba en el sillón de su apartamento, con Luna a su lado, Carlos sintió un profundo vacío, una inquietud que no lograba entender del todo. El sonido del viento golpeando las ventanas parecía amplificar su incertidumbre. La vida de Luna había sido marcada por el abandono, pero la suya, la de Carlos, también estaba llena de soledad. Si bien él no había tenido que sobrevivir en las calles, sus días en la policía lo habían llevado a enfrentarse a las sombras de la sociedad, a las víctimas y los victimarios, y a la cruda realidad de que, a veces, no podía salvar a todos. Eso lo había marcado profundamente. Ahora, con Luna a su lado, sentía que su vida había adquirido un propósito nuevo, algo más profundo, pero también algo que lo desbordaba. ¿Era suficiente su amor? ¿Bastaba su esfuerzo para curar a Luna? En ese momento, Luna levantó la cabeza del cojín y lo miró. Su mirada era tan intensa que Carlos sintió un nudo en la garganta. Sabía que algo había cambiado en ella. Ya no era solo una perra traumatizada que había sido rescatada. Había algo más, algo que no podía describir con palabras. Luna había comenzado a transformarse en algo más que un animal a su cuidado. Era un compañero, un igual, que también lo necesitaba, pero de una manera diferente. Ella dependía de él, sí, pero también estaba ayudándolo, transformando su vida de una manera que no podía explicar. En su relación, ambos parecían estar buscando respuestas, aunque ni uno ni otro sabía con certeza qué significaba ese hogar al que finalmente habían llegado. Los días de rutina pasaban con rapidez, pero la sensación de incertidumbre no desaparecía. Un viernes por la tarde, mientras Carlos revisaba algunos informes en su escritorio, Luna se acercó y se tumbó a su lado, apoyando su cabeza en su pierna. El peso de su cuerpo cálido y suave en su pierna lo distrajo de la tarea, y por un momento, Carlos cerró los ojos y se permitió simplemente sentir la presencia de la perra. Ella había llegado a su vida de una manera tan inesperada, pero ahora, con el paso de los días, su compañía había comenzado a llenar los huecos en su vida de formas que no había anticipado. Luna, con su mirada sabia y su alma marcada, se había convertido en su compañera más fiel. Aunque no pudieran hablar, se entendían, y eso era lo que más importaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo el manto de la oscuridad, Carlos se despertó de un sueño inquieto. Algo en el aire había cambiado. En el rincón más profundo de su ser, sentía que había llegado el momento de tomar una decisión. Su vida con Luna estaba bien, pero no podía dejar de preguntarse si había algo más que debía hacer por ella, algo que no podía ofrecerle mientras viviera dentro de esa burbuja que había creado. Luna necesitaba más que un hogar. Necesitaba un propósito. Necesitaba ser libre de sus demonios internos, de su pasado. Y, por extraño que pareciera, Carlos sentía que él también lo necesitaba. Ambos, de alguna manera, estaban atrapados en sus pasados, en sus heridas no sanadas. Decidió que, esa misma mañana, iría a ver a un especialista en comportamiento animal. Quería entender más sobre lo que Luna necesitaba, sobre cómo podía ayudarla a sanar de manera profunda. Aunque había visto un gran progreso en la perra, sabía que el trabajo aún no estaba completo. A veces, el miedo y el trauma permanecen mucho después de que las heridas externas han sanado. Y eso era lo que Carlos sentía, un vacío que los dos compartían, un espacio entre ellos que aún no estaba lleno. El especialista le explicó, con calma y paciencia, que Luna había comenzado a desarrollar una relación de apego saludable, pero que el trauma que había vivido en el pasado aún la acompañaba. Necesitaba tiempo, pero también necesitaba que Carlos entendiera que no sería un proceso rápido ni sencillo. Luna tenía miedo a perder a la única persona en la que había comenzado a confiar. Y esa inseguridad podía ser un obstáculo a largo plazo. Aunque la perra ya no mostraba signos de agresividad, aún era vulnerable. Necesitaba más espacio para explorar, para comprender que, a su lado, no había peligro. Las palabras del especialista calaron hondo en Carlos. Sabía que Luna no iba a ser curada de la noche a la mañana, pero algo en su corazón le decía que no podía seguir esperando para dar un paso más. La perra había sanado físicamente, pero emocionalmente, estaba apenas comenzando el proceso. Y él, al igual que ella, también necesitaba continuar con su propia sanación. Esa tarde, mientras paseaban por un parque cercano,
Luna se detuvo de repente, como si hubiera sentido algo más allá de lo visible. Carlos la observó, y en ese momento, algo cambió. Luna, con su mirada fija en el horizonte, comenzó a caminar por su cuenta, explorando su entorno con una curiosidad que nunca había mostrado antes. Por un momento, Carlos pensó que ella lo había dejado, pero cuando la observó más de cerca, se dio cuenta de que ella no se alejaba de él. Solo estaba tomando su propio espacio, explorando el mundo con una nueva libertad, una libertad que él también necesitaba encontrar. Carlos dejó que Luna caminara a su propio ritmo, siguiéndola sin apresurarla, sin presionar. Sabía que, como ella, también debía encontrar su propio camino, su propia forma de sanar. Ambos, a su manera, debían liberarse del peso de su pasado, y solo entonces podrían encontrar la paz que tanto necesitaban. Cuando Luna regresó a su lado, se detuvo y se tumbó junto a él en la hierba. Su mirada ya no estaba llena de miedo ni de incertidumbre. Había algo en ella, algo que Carlos no había visto antes. Una paz tranquila, una aceptación silenciosa. Y en ese momento, Carlos supo que el viaje que habían emprendido juntos no había sido en vano. Aunque el camino estaba lejos de terminar, ahora entendía que, lo que sea que viniera, lo enfrentarían juntos. Parte 7, el rescate. La ciudad, aunque siempre bulliciosa, parecía haber quietado su ritmo por un momento. Las luces de los edificios iluminaban las calles de una manera cálida, pero en el aire había una sensación palpable de inquietud. Carlos, con Luna a su lado, caminaba por las calles con la mente ocupada, su atención dispersa entre los pensamientos sobre su trabajo y la constante preocupación por el bienestar de la perra. Sin embargo, esa noche, algo parecía diferente. El reloj marcaba las 11, y el silencio de la noche se sentía más pesado de lo habitual. Luna caminaba con pasos lentos, como si percibiera la misma tensión en el aire. A pesar de que todo parecía estar más tranquilo, un profundo sentimiento de incomodidad se apoderó de Carlos. Sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo nuevamente. No podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado con Luna, cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Desde el momento en que la encontró abandonada en las calles, hasta este instante, cuando ya no era solo su responsabilidad, sino una parte fundamental de su vida. Pero, ¿qué tan seguro podía estar de que todo esto duraría? La llamada que recibió esa noche cambió por completo su perspectiva. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos, y al ver el número en la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era una llamada de la comisaría, urgente. Carlos, tenemos una situación. Hay una alerta en el sector sur. Se ha reportado un caso de abuso animal, y no hemos podido contactar a los responsables. Parece que hay más animales involucrados, y la situación es grave. Necesitamos refuerzos. La voz de su compañero de turno resonó en su oído, pero Carlos ya sabía lo que debía hacer. Colgó el teléfono rápidamente, la adrenalina comenzando a fluir a través de su cuerpo. Miró a Luna, que se mantenía junto a él, observándolo con una intensidad que nunca había mostrado antes. Sin decir una palabra, Carlos se agachó y acarició su cabeza, sintiendo la fuerza silenciosa que emanaba de ella. Era como si, en ese mismo instante, Luna comprendiera que el peligro estaba cerca, que algo más grande que ellos estaba a punto de ocurrir. La patrulla de policía avanzó rápidamente por las calles oscuras, las luces intermitentes iluminando el camino. Luna, como siempre, a su lado, en silencio. No había necesidad de palabras. La conexión entre ellos se había fortalecido tanto que ya no necesitaban hablar. La lealtad de Luna era tan profunda que, a pesar de su pasado, se había entregado completamente a él. Y ahora, sin vacilar, Carlos sabía que la perra estaría allí, a su lado, en cualquier desafío que viniera. El destino los llevó hasta un edificio de 2 pisos en el corazón del sector sur. El lugar estaba desierto, pero una sensación de tensión colgaba en el aire. Cuando llegaron, Carlos y su compañero se bajaron del coche y se acercaron con cautela, cubriéndose detrás de un muro mientras analizaban el entorno. La situación no parecía normal. El edificio estaba parcialmente oscuro, pero se podía distinguir movimiento dentro, y los ladridos lejanos de perros resonaban en la noche, llenos de desesperación. Carlos levantó la mano,
señalando a su compañero que avanzara con él. Luna, al ver la señal, se adelantó ligeramente, como si estuviera tomando la iniciativa. «Vamos, Luna», murmuró Carlos, mientras caminaban hacia la entrada del edificio, con la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Al entrar al edificio, el aire pesado de humedad y polvo se les metió en las narices. A medida que avanzaban, los ladridos de los perros se volvían más fuertes, más desesperados, como si hubieran estado atrapados allí durante días. Al girar una esquina, la escena que encontraron los dejó helados. En una pequeña habitación, varios perros de diferentes tamaños y razas estaban enjaulados, sucios, temerosos. Algunos tenían heridas evidentes, otros apenas podían moverse. El lugar era un vertedero de abandono y crueldad, donde los animales no eran tratados como seres vivos, sino como mercancías olvidadas. Carlos sintió una rabia creciente en su interior, una rabia que, por un momento, lo hizo olvidar todo lo demás. Sabía que estaba presenciando una de las peores formas de abuso. Luna, al estar en el lugar, empezó a reaccionar de manera instintiva, su cuerpo se tensó, y sus ojos brillaron con un conocimiento profundo del sufrimiento de esos perros. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia las jaulas, acercándose con cautela. Era como si, al ver a esos animales, su dolor resurgiera, el dolor que alguna vez había conocido en su propia vida. Pero lo que Carlos no esperaba era lo que sucedió después. En ese preciso momento, uno de los perros, un pitbull maltratado, que parecía estar a punto de perder la razón, rompió su jaula y se lanzó hacia Luna. Fue una fracción de segundo, una explosión de furia y miedo. Luna, con una rapidez que sorprendió a Carlos, se interpuso entre el pitbull y los demás perros, usando su cuerpo como escudo, defendiendo no solo a ellos, sino también a sí misma, y a Carlos. Con un gruñido bajo, Luna luchó, esquivó, hasta que, finalmente, logró apartar al perro agresivo con un gesto decidido. Carlos, incapaz de reaccionar con rapidez debido a la sorpresa, se adelantó rápidamente y, usando un tranquilizante, calmó al pitbull que, agotado por la lucha, se desplomó al suelo. Luna, respirando agitadamente, regresó a su lado, sin mostrar signos de miedo, solo una determinación palpable. Carlos, que había presenciado la violencia de la situación, la miró con asombro. La perra había pasado por tantas pruebas, tantas batallas en su vida, pero seguía demostrando una fuerza y valentía inquebrantables. Con la situación bajo control, Carlos y su compañero procedieron a liberar a los otros perros. Cada uno de esos animales llevaba consigo una historia de sufrimiento, pero al verlos salir de la oscuridad del edificio, algo cambió en el ambiente. Los perros, aunque desconfiados y temerosos, comenzaron a moverse con una nueva esperanza en sus ojos. Carlos, mientras observaba a los animales siendo liberados, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más tendría que seguir enfrentándose a este tipo de maldad en el mundo. Luna, después de haber cumplido su parte, se acercó a Carlos una vez más, como si le pidiera un reconocimiento, un toque de afecto por la valentía que acababa de mostrar. Carlos la acarició con cariño, pero también con respeto. Ya no era solo su perra rescatada. Luna era una guerrera, un símbolo de todo lo que él había aprendido sobre la vida, sobre el sacrificio, la lealtad y la lucha. Al salir del edificio con los perros rescatados y bajo la protección de las autoridades, Carlos miró a Luna una vez más. Sabía que esa noche, al igual que el día en que la encontró, todo había cambiado. Ella ya no solo lo había rescatado a él, sino que juntos habían rescatado algo mucho más grande, una parte de la humanidad que aún podía sobrevivir, aunque en formas pequeñas y silenciosas. El regreso a casa fue silencioso, pero cargado de una sensación de satisfacción, aunque el trabajo no estaba terminado. Había mucho más por hacer. Pero esa noche, Carlos sabía que no estaba solo. Y que, mientras Luna estuviera a su lado, habría esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Parte 8, la larga noche. La mañana había llegado tarde esa vez, como si el mundo aún estuviera buscando una razón para despertar. La ciudad, sumida en el zumbido constante del tráfico y los pasos apurados, parecía tan distante del refugio tranquilo que Carlos había logrado construir, junto con Luna, en su hogar. Ese día en particular, el aire fresco de la madrugada parecía ser más pesado que de costumbre, como si se anticipara algo que aún no se podía ver, pero que estaba allí,
acechando. Carlos había pasado toda la noche revisando documentos y haciendo su trabajo en la comisaría, como si pudiera distraerse de los pensamientos que lo perseguían. Luna, siempre a su lado, se encontraba durmiendo tranquilamente en su cama. En los últimos días, el vínculo entre ellos se había fortalecido aún más. A pesar de todo lo que ambos habían pasado, se entendían sin palabras, compartiendo momentos de silencio que no necesitaban explicación. Pero hoy, Carlos sentía una presión en el pecho que no podía ignorar. Era como si algo estuviera por suceder, como si el viento estuviera soplando en una dirección que no podía prever. Un sonido fuera de lo común interrumpió sus pensamientos. El teléfono de la comisaría sonó, una llamada que Carlos no pudo evitar contestar. Sabía que, en cualquier momento, la tranquilidad podría desmoronarse. Al levantar el teléfono, la voz del operador lo sorprendió. Carlos, hay algo que necesitas saber. Algo importante sobre el caso de los perros rescatados. El dueño de ese refugio tiene conexiones muy poderosas en la ciudad. Te están siguiendo. El corazón de Carlos latió más rápido. La noticia lo dejó inmóvil por unos segundos. Había algo en la voz de su compañero que le transmitía una urgencia inquietante. La conexión entre el abuso que había descubierto en ese edificio y las personas que lo respaldaban era más profunda de lo que había imaginado. No solo se trataba de rescatar animales, había algo mucho más grande en juego. Y el peligro parecía ahora más cerca de lo que esperaba. Luna, al escuchar la preocupación en su voz, se acercó inmediatamente a él, apoyando su cabeza en su pierna, como si pudiera percibir el cambio en su estado de ánimo. La lealtad de la perra nunca había sido tan evidente, como si, a su manera, también supiera que los días tranquilos que habían compartido estaban a punto de terminar. Carlos miró a Luna y sus ojos se encontraron, esos ojos que, aunque no podían hablar, siempre le decían más de lo que las palabras podrían expresar. Se levantó de la silla, decidido. Sabía lo que debía hacer. No importaba cuánto peligro implicara. No podía dejar que la historia de Luna, de todos esos perros rescatados, quedara en el olvido. No podía permitírselo. Decidió ir a investigar. Salió de su casa, tomando su arma y la placa, y subió al patrullero. Luna lo siguió, su paso firme, su cuerpo tan seguro como el de su dueño. Carlos sentía cómo la presión aumentaba a medida que avanzaban por las calles. La ciudad nunca se detendría, pero él sabía que el tiempo ahora se estaba agotando. No podía seguir esperando a que alguien más tomara el control. La responsabilidad recaía sobre él, y no solo por la justicia de los animales, sino también por el bienestar de Luna, quien había sido su ancla en todo este torbellino de caos. A medida que conducían, los pensamientos de Carlos se volvieron más oscuros. El tráfico parecía moverse con lentitud, como si todo estuviera conspirando para retrasarlo, para asegurarse de que no llegara a tiempo. Pero algo en su interior le decía que no debía dejarse llevar por el pánico. Luna estaba allí, con él. Había un lazo irrompible entre ellos, y aunque el peligro se cerniera sobre él, ya no temía como antes. Cuando llegaron a un edificio apartado en las afueras de la ciudad, una sensación de inquietud se apoderó de Carlos. El edificio, de aspecto deteriorado y oscuro, parecía deshabitado, pero había algo que no encajaba. Al igual que la última vez, había algo en el ambiente que lo alertaba. Luna se tensó a su lado, como si también percibiera la amenaza. Su cola estaba erguida, sus orejas atentas, los ojos brillando con una luz diferente, más intensa. Carlos apagó el motor del coche y bajó lentamente del patrullero. El aire estaba pesado, y la quietud del lugar parecía augurar algo malo. Luna, sin dudarlo, caminó a su lado. Con una mirada, Carlos le dio la señal. Sabía que no podían esperar mucho tiempo. Entraron al edificio con cautela, sus pasos resonando en el suelo de concreto. No hubo un solo sonido más allá de los latidos de sus corazones. Al entrar al interior del lugar, Carlos pudo ver, a lo lejos, una figura que se movía entre las sombras. No era el dueño del refugio, ni los empleados que habían estado involucrados en la crueldad de los animales. Era alguien más. Alguien que no debería estar allí. La figura desapareció antes de que Carlos pudiera identificarla, pero su presencia era inconfundible.
Luna, quédate cerca, susurró Carlos, y la perra, como siempre, lo obedeció. A medida que avanzaban por el oscuro corredor, Carlos sintió una creciente tensión. Cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también lo ponía más cerca del peligro. Sabía que algo estaba por estallar. En el fondo de su ser, sentía que estaba tocando un punto de no retorno. Pero aún no podía ver lo que se escondía tras las sombras. La figura había desaparecido, pero Carlos sabía que no era la única. Al girar una esquina, se encontró con una puerta cerrada. Luna comenzó a ladrar con fuerza, como si estuviera alertando a Carlos sobre algo. Su instinto le decía que no era un buen lugar para estar. Pero Carlos no podía retroceder. Empujó la puerta con suavidad y entró en la habitación. Lo que encontró allí lo dejó sin palabras. Dentro, había más perros, todos enjaulados. Pero esta vez, el ambiente era diferente. En lugar de estar abandonados o maltratados, como había encontrado anteriormente, estos animales estaban siendo sometidos a algo mucho más siniestro. Había hombres trabajando en el lugar, manipulando los perros de una manera que Carlos no alcanzaba a comprender. La rabia lo invadió al instante. No solo estaban traficando con animales, estaban sometiéndolos a pruebas crueles y a una vida que no merecían. Un mercado clandestino de vidas que se estaba llevando a cabo bajo su nariz, en la ciudad que juró proteger. Carlos, sin pensarlo, se acercó rápidamente, pero los hombres lo detectaron. Uno de ellos se giró y, al verlo, sacó un arma. Luna, en un destello de instinto, se lanzó hacia el hombre con una rapidez que sorprendió incluso a Carlos. El ladrido feroz de la perra, el rugido de la lucha que se desató, lo sacaron del aturdimiento y lo trajeron de vuelta a la realidad. Luna lo había defendido, y él, sin dudarlo, usó su placa y su experiencia para neutralizar la amenaza. El hombre cayó al suelo, y la escena de violencia cesó en un instante. La habitación se llenó de un profundo silencio, roto solo por los suspiros entrecortados de los perros que, finalmente, habían sido liberados de sus cadenas. La operación clandestina había sido desmantelada, pero Carlos sabía que aún quedaba mucho por hacer. No podía quedarse allí, no podía detenerse. El rescate de estos animales era solo el principio. Había mucho más por descubrir, y aunque el peligro nunca desaparecería, él y Luna seguirían luchando juntos, porque, al final, ellos dos sabían que en la oscuridad, la única luz era la que compartían entre ellos. Parte 9, el último desafío. La ciudad respiraba de forma distinta esa mañana, como si, después de todo lo ocurrido, el aire tuviera una carga especial. El sol comenzaba a elevarse, pero el cielo aún estaba teñido de sombras, reflejando el estado interior de Carlos. Aquella noche, después de la confrontación en el edificio y la peligrosa operación que acababa de desmantelar, algo en su corazón parecía no encontrar paz. El silencio de su departamento se sentía abrumador, como si la propia calma estuviera cargada de presagios. Luna dormía a su lado, su respiración profunda y tranquila, pero su postura alerta, como siempre. Había algo en ella que lo conectaba con una fuerza que superaba lo físico. Después de todo lo que había vivido, la lealtad de Luna seguía siendo inquebrantable. Ella no solo lo había acompañado en cada paso de esa batalla, sino que también había sido su refugio en los momentos más oscuros. Carlos, sin embargo, no podía descansar. La pesadez de lo que había descubierto aún pesaba sobre él. No solo había desmantelado una red de tráfico animal, sino que ahora sabía que estaba luchando contra algo mucho más grande, algo que se extendía por las entrañas de la ciudad y más allá. Los hombres que había enfrentado en la operación no eran los únicos. Aún quedaban piezas de ese oscuro rompecabezas por encajar, y su intuición le decía que lo peor estaba por llegar. Mientras Carlos repasaba los eventos, se dio cuenta de algo que había pasado por alto, la figura que había visto en el edificio, el desconocido que los había observado desde las sombras. No podía dejar de pensar en esa persona. ¿Quién era? ¿Por qué se había detenido a observarlos? ¿Era un testigo, o estaba más involucrado de lo que parecía? Había algo que no encajaba, algo que lo mantenía al borde de la alerta. Al día siguiente, Carlos decidió tomar medidas. Ya no podía seguir esperando que las respuestas vinieran solas.
Estaba decidido a encontrar al responsable detrás de todo esto, a descubrir quién se encontraba detrás de esa red. Lo primero que hizo fue consultar los registros de las personas involucradas en el refugio de animales, buscando pistas en los papeles que había encontrado durante la operación. Pero a medida que pasaba más tiempo, se daba cuenta de que cada pista parecía llevarlo a más preguntas, a más interrogantes. Luna, como siempre, lo acompañó en cada paso, siguiéndolo en su investigación con la misma determinación. A veces, parecía que la perra comprendía que no se trataba solo de salvar animales, sino de algo mucho más grande, algo que los afectaba a ambos, algo que ya no podían ignorar. En cada mirada de Luna, Carlos veía la confianza de alguien que ya no temía al futuro, que, al igual que él, había encontrado un propósito en medio de la oscuridad. El tiempo pasaba lentamente, pero la presión crecía. A cada minuto, Carlos sentía como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, pero solo para revelar un cuadro aún más grande, más peligroso. Las amenazas comenzaron a llegar, llamadas anónimas, mensajes crípticos que se desvanecían en las sombras. Algunos de los contactos más cercanos a Carlos comenzaron a alejarse, mostrándose cautelosos, como si sintieran que su investigación se estaba acercando demasiado a algo que no deberían tocar. El miedo se había infiltrado en cada rincón de la ciudad, y Carlos no podía evitar preguntarse si estaba solo en esta lucha. Esa tarde, cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse, algo ocurrió. Luna, siempre alerta, comenzó a comportarse de una manera extraña. No ladró ni mostró signos de miedo, pero su actitud cambió. Caminaba más cerca de Carlos, sus ojos vigilantes, como si percibiera algo que él no podía ver. Era como si algo estuviera acechando en la oscuridad, algo que solo ella podía sentir. De repente, un sonido distante llegó a sus oídos. Un sonido que era inconfundible, pasos apresurados, seguidos de un fuerte golpe contra la puerta de su departamento. Sin pensarlo dos veces, Carlos se levantó, con el corazón acelerado, y se dirigió hacia la entrada. Luna, sin dudarlo, lo siguió de cerca, moviéndose con rapidez y precisión. Algo no estaba bien. Una sombra se asomó por la puerta, y Carlos, sin dar tiempo para más, la abrió de golpe. Frente a él, un hombre de aspecto sombrío lo miraba fijamente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero su postura era desafiante. Era el mismo desconocido que había observado en el refugio, pero ahora parecía más decidido que nunca. Su mirada era fría, calculadora. Carlos lo reconoció al instante. Lo sabía, pensó Carlos, el nudo en su estómago apretándose aún más. El hombre que tenía frente a él no era alguien cualquiera. Estaba involucrado en algo mucho más grande. Su presencia en ese lugar no era una coincidencia, sino parte de un juego mucho más peligroso. Luna, en cuanto vio al hombre, se tensó al instante. Su cuerpo se erguió, sus ojos brillaron con una intensidad feroz, como si estuviera lista para saltar. Carlos, con una calma tensa, se interpuso entre la perra y el hombre. Era un acto instintivo, una defensa que nacía de la conexión que compartían. Luna lo protegería, como siempre lo había hecho. Pero, por primera vez, Carlos sabía que no era solo Luna la que necesitaba protección. Ahora, ambos estaban en peligro. Sabía que vendrías, dijo el hombre, su voz grave y con una mezcla de desprecio y desafío. Has estado jugando con fuego, y ahora el juego ha cambiado. Carlos frunció el ceño. ¿Qué quieres?, preguntó con firmeza, sin dejar que la presión lo derrumbara. Sabía que el momento de enfrentarse a la verdad había llegado. Esta no era solo una confrontación con un desconocido. Era una confrontación con todo lo que había estado oculto bajo la superficie, con las fuerzas que movían los hilos en las sombras de la ciudad. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, sacó algo de su bolsillo, un pequeño dispositivo que, al encenderlo, comenzó a emitir una luz verde. Era un tipo de señal, un mensaje que Carlos no entendía completamente, pero que le daba un escalofrío en la espalda. Era como si ese hombre estuviera enviando una advertencia. Tu investigación ha llegado demasiado lejos, continuó el hombre, con una sonrisa maliciosa. Lo que estás buscando no es algo que puedas destruir con tus buenas intenciones. Hay fuerzas aquí que son más grandes que tú, más grandes que Luna.
No puedes ganar. Pero antes de que Carlos pudiera responder, Luna se adelantó. Con un salto rápido y preciso, se lanzó hacia el hombre, atacándolo con tal ferocidad que el dispositivo cayó al suelo, apagándose. La lucha fue breve, pero intensa. Luna lo mantenía a raya, mostrando una fuerza que sorprendió incluso a Carlos. El hombre cayó de espaldas, su rostro ahora lleno de furia y frustración. Carlos, aprovechando el momento, no dudó en actuar. Usó sus habilidades, dominando al hombre con un movimiento rápido, desarmándolo de cualquier amenaza. La tensión en el aire era insoportable. Luna, aún vigilante, se acercó a su dueño, como si confirmara que todo estaba bajo control, pero los ojos de ambos estaban fijos en el hombre que yacía en el suelo. ¿Qué querías conseguir?, le preguntó Carlos, su voz tensa pero decidida. El hombre lo miró fijamente. Solo quería mostrarte lo que está en juego. El juego aún no ha terminado. Con esa última palabra, el hombre se desvaneció en la oscuridad, dejando a Carlos y Luna con más preguntas que respuestas. Pero ahora, algo había cambiado. Carlos sabía que la batalla aún no había terminado. Había mucho más por descubrir, pero una cosa era clara, esta vez, no estaba solo. Juntos, Luna y él, continuarían luchando. Parte 10, el final de la oscuridad. La noche había caído sobre la ciudad como un manto pesado, y la calle, usualmente bulliciosa y llena de vida, ahora estaba extrañamente silenciosa. Carlos, de pie frente a su departamento, respiraba profundamente, tratando de calmar el tumulto que se formaba en su pecho. Había llegado al final de una larga serie de confrontaciones, y aunque la batalla parecía haber terminado, sabía que algo más estaba por llegar, algo que pondría a prueba todo lo que había luchado por proteger. Luna, siempre cerca de él, se acercó y se apoyó en su pierna, como si estuviera reconociendo el cansancio que ambos compartían. Desde el primer momento en que la encontró en las calles, había sido su compañera, su confidente y, en muchos sentidos, su salvación. Pero también había algo en ella que, a pesar de su naturaleza amorosa, había estado marcado por las cicatrices de su pasado. El mismo pasado que ellos dos compartían, un pasado lleno de sombras, pero también de esperanza. Carlos había estado investigando durante días, siguiendo pistas que lo llevaron a descubrir la magnitud de la red de tráfico animal que se extendía por la ciudad. Pero, a medida que desmantelaba la estructura, algo se le escapaba. A pesar de los arrestos y las incautaciones, había una parte de este rompecabezas que no lograba encajar, la conexión con las personas que realmente movían los hilos detrás de todo esto. El hombre al que había enfrentado la noche anterior, esa figura enmascarada, era solo un peón en un juego mucho más grande. La sensación de que la verdad estaba más cerca que nunca le pesaba en la mente. El sol ya había desaparecido, dejando el cielo con una mezcla de tonos púrpuras y azules. Carlos miró a Luna y, sin decir una palabra, se dio cuenta de que los dos sabían que este no era el final. Solo el comienzo de algo mucho más grande. La sombra que se cernía sobre ellos no era una amenaza momentánea, era un recordatorio de que, al enfrentarse al mal, se arriesgaban a encontrar algo mucho más peligroso. Esa noche, no podía dormir. La preocupación seguía nublando su mente. Decidió salir a caminar por las calles vacías, buscando algo que lo tranquilizara, algo que pudiera darle sentido a todo lo que había sucedido. Mientras caminaba, pensaba en todos los animales que había rescatado, en los que todavía quedaban atrapados en esa red invisible. La imagen de esos perros maltratados seguía apareciendo en su mente, y con cada recuerdo, el peso de la responsabilidad crecía aún más. Luna, a su lado, caminaba con paso firme, como si ella también estuviera tratando de encontrar la respuesta a la inquietud que los envolvía. En el silencio de la noche, sus pasos resonaban juntos, pero había una presencia que no podían ignorar. Algo los observaba desde las sombras. De repente, un ruido rompió el silencio, proveniente de un callejón cercano. Luna levantó la cabeza, alertada, y su cuerpo se tensó. Carlos, instintivamente, se acercó a ella. «¿Qué es, Luna?», murmuró, pero no obtuvo respuesta, solo el crujido lejano de una puerta y un susurro en el viento. El sonido de pasos lo alertó. Un hombre emergió de las sombras. Carlos lo reconoció al instante.
Era el hombre que había enfrentado la noche anterior, el desconocido con la capucha. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, un grupo de hombres lo seguía, todos con expresión feroz y decidida. La tensión se intensificó en el aire. Luna, sin dudarlo, se adelantó, poniéndose en guardia. Carlos, con el corazón acelerado, retrocedió unos pasos, posicionándose entre los hombres y Luna. Sabía que esto no era una simple amenaza. Había algo mucho más grande en juego. La batalla aún no había terminado. Pensé que lo habías entendido, dijo el hombre con una sonrisa fría, mirando a Carlos con desdén. Lo que estás haciendo no cambiará nada. Esto es solo el comienzo. Carlos apretó los dientes. No voy a detenerme hasta que todo esto se termine, respondió con firmeza, sabiendo que el tiempo para las palabras había pasado. Esta vez, no había lugar para la duda. De repente, Luna saltó hacia el hombre que se acercaba con una velocidad increíble, bloqueando su camino. Los otros hombres intentaron avanzar, pero Luna los frenó con su agilidad, enfrentándose a ellos con una determinación que no había mostrado antes. Cada movimiento de la perra era preciso, como si estuviera luchando no solo por su propia supervivencia, sino también por todo lo que representaba, la justicia, la protección y la lealtad. Carlos observó la escena, sabiendo que debía actuar. El hombre con la capucha, viendo la resistencia de Luna, hizo una señal, y de inmediato, el ambiente se llenó de tensión. Uno de los hombres de su grupo intentó sacar un arma, pero antes de que pudiera disparar, Carlos se lanzó hacia él, desarmándolo con rapidez. La lucha que comenzó como una confrontación de fuerzas pronto se convirtió en un juego de supervivencia. Luna, que ya había derribado a varios de los atacantes, volvió a enfrentarse al hombre principal. Carlos, con el corazón latiendo con fuerza, sabía que la situación no podía seguir así. Era ahora o nunca. Con un grito de lucha, Carlos se lanzó hacia el hombre con la capucha. La confrontación fue feroz, pero el hombre, aunque fuerte, no tenía la destreza ni la determinación de Carlos. Al final, con un golpe preciso, Carlos logró derribarlo al suelo, dejándolo inmóvil. Pero la batalla no terminó ahí. Mientras Luna seguía manteniendo a raya a los otros atacantes, el hombre con la capucha, con una última mirada llena de odio, murmuró: «Esto no ha acabado. Estás tocando algo que no entiendes, algo mucho más grande que tú». Con esa amenaza, el hombre intentó levantarse, pero Carlos lo sujetó con firmeza. «Si sigues luchando, lo único que conseguirás es empeorar las cosas para todos», le dijo en un susurro decidido. El hombre, viendo que ya no tenía escape, finalmente se detuvo. Mientras la policía llegaba para arrestar a los hombres y asegurar el lugar, Carlos se quedó allí, mirando la figura de Luna. Había sido una batalla larga y difícil, pero, al final, juntos habían logrado lo que parecía imposible. La ciudad, que alguna vez fue testigo de las sombras y el sufrimiento, ahora era también testigo de algo más: la valentía, la esperanza y el poder de la lealtad. Carlos sabía que aún quedaba trabajo por hacer. La red que había desmantelado era solo una de las muchas que existían, pero en su corazón, sentía que la oscuridad comenzaba a disiparse. Al final, no se trataba solo de rescatar a los animales, sino de luchar por un mundo más justo, uno en el que, como Luna, todos pudieran encontrar un hogar, un lugar seguro, lejos del sufrimiento. Con Luna a su lado, Carlos se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que la justicia: la paz. Aunque el camino aún era largo, al menos ahora sabían que no estaban solos, y juntos seguirían luchando por un futuro mejor. Fin.